Ya tenemos por aquí a Ramón Bernardo, nuestro médico de cabecera hoy, para hablarnos de una patología cuyo nombre a mí me resultaría bastante complejo de pronunciar, aunque ya me lo ha anunciado, así que sea él quien nos la presente. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues un placer estar aquí compartiendo la mañana contigo aquí en el Radio Guadalajara, en Alcarria TV, y un saludo a todos nuestros espectadores y oyentes. Y efectivamente, vamos a hablar hoy de una patología que es bastante frecuente, pero que es, como muchas otras, bastante desconocida, que es la trombosis venosa profunda, ¿no? Me decías tú que habías oído hablar del término tromboflebitis. Pues tromboflebitis y trombosis venosa profunda son términos prácticamente equivalentes, ¿no? Mira, esto yo te voy a contar un poco cómo ocurre este proceso, ¿no? Un proceso, diríamos, típico. Imagínate que me viene un día a la consulta un paciente que ha estado, porque le pusieron una escayola en el tobillo, es un paciente que tiene más de 50 años y que le pusieron una escayola en el tobillo, que se la han quitado hace 3 días y que le duele mucho la pantorrilla, que le duele mucho la pierna y la nota como inflamada, ¿no? Y además, desde anoche ha empezado a tener como falta de aire, como algo de dolor en el pecho, ¿sabes? Entonces, este paciente, ¿qué ha ocurrido con este paciente? Pues mira, ha ocurrido que el estar inmovilizado durante bastante tiempo ha hecho que en las venas de sus piernas, de la pierna inmovilizada, haya formado un coágulo. Un coágulo. Eso lo llamamos trombosis venosa profunda, porque ha formado un coágulo, un trombo, en una vena de la pierna, en una vena de las interiores, de las que no se ven a simple vista, ¿no? Eso hace que tenga dolor, que tenga edema. Pero eso, que ya es grave de por sí, se ha complicado porque ese trombo se ha desplazado y ese trombo, ya sabes que cuando un trombo en una vena llega al corazón derecho, llega a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo expulsa hacia los pulmones. ¿Y qué pasa? Que ese trombo que estaba en una vena, de pronto está en las arterias pulmonares y puede obstruir una arteria pulmonar más o menos grande, ¿no? Y eso es lo que llamamos tromboembolismo pulmonar. Y por eso el paciente de pronto tiene una parte del pulmón que le deja de funcionar porque no recibe riego, porque se ha obstruido por ese trombo y tiene falta de aire, dolor en el pecho, etcétera, ¿vale? Eso sería la trombosis venosa profunda y la complicación gravísima del tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Fíjate, dos patologías que van asociadas y una es complicación de la otra. Vale. Entonces, ¿qué síntomas da esto? ¿Vale? Esto sería una especie de introducción para que te hagas idea dónde nos situamos, ¿no? Ese trombo que se forma en las piernas por la inmovilización se desplaza y llega a los pulmones y produce una falta de riego en una pequeña o gran parte del pulmón, ¿no? Pues, desde luego, la trombosis venosa profunda, ya lo hemos apuntado, es el paciente que llega a la consulta, que ha estado inmovilizado algún tiempo, que tiene algún otro factor de riesgo que ahora vamos a comentar, y que de pronto la pierna se le ha puesto roja o morada, que le duele, que tiene una sensación de calor en la pierna, ¿vale? Y que tú le tocas la pantorrilla y le duele mucho, ¿no? Ahí ha hecho un trombo y que efectivamente, si se ha complicado y ha hecho un tromboembolismo pulmonar, un trombo es un coágulo en un sitio. Cuando el trombo se desplaza se llama émbolo, ¿vale? Trombo y émbolo es una cuestión de dinámica. El trombo está quieto, el émbolo se desplaza, ¿vale? Por eso, ¿te acuerdas que antes a los ictus se les llamaba trombosis o embolias, ¿verdad? Entonces, embolia sería cuando se ha formado un trombo, generalmente en el corazón, y se desplaza hasta el cerebro, y eso sería una embolia. Y una trombosis es cuando se forma el trombo en una de las arterias del cerebro. En cualquier caso, la consecuencia es la misma, no un ictus. ¿Vale? Cuando el paciente, además del tromboembolismo, además de la trombosis venosa profunda, tiene un tromboembolismo pulmonar, tendría falta de aire, que además aparece de manera bastante repentina, dolor en el pecho, a veces dolor al toser o cuando respira profundo. Puede tener también sensación de desmayos, de debilidad. El pulso puede estar acelerado
la respiración rápida y a veces puede expectorar con sangre. La expectoración con sangre, ya sabes que en medicina todo tiene nombre, se llama hemoptisis, ¿vale? Ujú. Puede tener hemoptisis, ¿vale? Entonces, eso es el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué factores facilitan la producción de trombosis venosa profunda y en consecuencia de tromboembolismo pulmonar? La edad, ¿verdad? Ujú. Los pacientes de más de 60 años tenemos más riesgo de tener trombosis venosa profunda. Por supuesto, la inmovilidad, la falta de movimiento, ¿no? A veces por un encamamiento, por una enfermedad, a veces porque se nos escayola o se nos inmoviliza una pierna, a veces sencillamente por sedentarismo, personas que se mueven muy poco o que están tristes y se sientan en el sofá y no se mueven en todo el día. La falta de movimiento, ¿vale? La cirugía, muchas veces después de operaciones, que hay muchos de estos factores. Puede ser un paciente que opera, que tiene que estar quieto por determinadas circunstancias y además, pues de estar quieto, tiene una edad de riesgo. Eso es otro factor de riesgo, la cirugía, ¿vale? El embarazo. El embarazo aumenta la coagulabilidad sanguínea, ¿vale? Por eso es muy importante que las mujeres embarazadas se muevan, ¿vale? Y las que no se mueven porque tienen una amenaza de aborto, habría que plantearse si hacer alguna técnica de anticoagulación. De esto hablamos más adelante. Ujú. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos, como en definitiva lo que hacen es dejar el ovario en reposo para que no haya ovulación, también son factores de riesgo de trombosis venosa, ¿verdad? El riesgo de la trombosis venosa por las píldoras anticonceptivas ha ido en disminución conforme han disminuido la dosis que se emplea como anticonceptivos. Actualmente las pastillas anticonceptivas emplean dosis pequeñísimas y el riesgo de trombosis venosa profunda ha disminuido mucho. Otro de los factores de riesgo es el sobrepeso y la obesidad, ¿vale? La obesidad, que muchas veces va asociada a la inmovilidad, al déficit de movimiento, pues es un factor de riesgo. El tabaco, por supuesto, un factor de riesgo vascular importantísimo y también un factor de riesgo importantísimo de trombosis venosa profunda, ¿vale? Que además, como son pacientes que pues, suelen tener una capacidad respiratoria disminuida, cuando tienen un tromboembolismo pulmonar, pues empeora, ¿vale? El cáncer es también un factor de riesgo. Los pacientes con cáncer tienen más riesgo de tener trombosis venosa profunda, la insuficiencia cardíaca, por supuesto, las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, son también factores de riesgo. Luego hay factores de riesgo familiares, ¿no? Hay familias en las que las trombosis venosas profundas han sido más frecuentes, ¿no? Y luego la genética, ¿no? Por ejemplo, hay algunas alteraciones de la coagulación, como por ejemplo el déficit de factor 5 de Leiden, que es un trastorno hereditario en la que hay un trastorno de la coagulación de la sangre y entonces es posible que ocurre que estas personas tienen más riesgo de padecer trombosis venosa profunda. Ya ves que los factores de riesgo son muy importantes. El más importante es la falta de movimiento y el tabaco. Esos dos factores son fundamentales, ¿de acuerdo? Ujú. Siempre que hay falta de movimiento hay que pensar en tomar medidas preventivas. Las complicaciones, pues ya las hemos hablado, la embolia pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, ese trombo que se forma en las piernas, aquí que vemos a este señor que se le ha formado el trombo en la pierna y aquí lo vemos ampliado, ¿verdad? Ujú. Pues ese trombo se desplaza, obstruye una arteria pulmonar y se produce una embolia pulmonar, ¿vale? Una complicación grave, grave, gravísima, ¿vale? A veces difícil de diagnosticar porque no sirve la radiografía convencional para el diagnóstico, ¿vale? Y hay que hacer técnicas especiales para poderla diagnosticar, ¿vale? Otro de las complicaciones, el síndrome postflevítico, que muchas veces después de resolverse esa trombosis venosa profunda, queda la circulación muy afectada y se puede hinchar esa pierna y doler, ¿de acuerdo? Y producirse cambios inflamatorios en la piel, ¿vale? Ujú. Y a veces hay complicaciones del tratamiento. De esto hablamos un poquito más. Ujú. ¿Cómo se previene la trombosis venosa profunda? Pues en los factores de riesgo lo hemos dicho. ¿Cómo se previene? Moviéndonos. El movimiento
previene la Claro. trombosis venosa Eso profunda. estaba pensando según decías los factores de riesgo y según decías Claro, lo que lo facilita, digo, yo creo que el tema de la prevención está bastante claro, ¿no? claro. Efectivamente. Por eso ahora, cuando a uno le operan, lo movilizan lo antes posible. Ujú, Cuando uno, incluso después de operaciones de rodilla, le aconsejan enseguida que empiece a hacer ejercicios de rehabilitación. El movimiento evita la trombosis venosa profunda. Hay que moverse, moverse, ¿vale? ¿De acuerdo? Desde luego, el tabaco. No fumes. Si quieres no tener trombosis venosa profunda, evita el tabaco, que es un factor de riesgo importante. El control de peso, ya hemos dicho que la obesidad es muy importante. Además, vemos que son factores que van asociados. La movilidad y el control del peso son cosas que van ujú. asociadas, ¿verdad? Vale, vamos a avanzar un poquito más. No sé qué tal vamos de tiempo. José Luis, ¿vamos Bueno, bien? pues no vamos mal. Tenemos Vale, vale, todavía ratico prolongado, sí, dime. vale, bien, bien. Pues mira, ¿qué hay que hacer el diagnóstico? Bueno, hay una cosa, hay una prueba en sangre que es muy útil para diagnosticar la trombosis venosa profunda. Generalmente la trombosis venosa profunda la diagnosticamos por la exploración clínica, ¿no? Un paciente que le duele la pantorrilla, que lo tiene hinchado, alguna maniobra exploratoria, ya le podemos decir que tiene una maniobra, una trombosis venosa profunda. Hay una prueba sanguínea que es el llamado dímero D. El dímero D es una proteína que producen los coágulos sanguíneos. Entonces, si hacemos a una persona con un coágulo, con una trombosis venosa profunda, una analítica, veremos que tiene el dímero D elevado, ¿vale? Esto ayuda mucho al diagnóstico y ayuda mucho a descartar también lo de la embolia pulmonar, ¿vale? Porque el dímero D siempre está elevado en las trombosis venosas profundas y en las embolias pulmonares. Y hay una prueba que es la ecografía, la ecografía Doppler, que lo que hace es ver cómo tenemos esas venas, ¿no? Eso lo hacen los radiólogos y también los angiólogos. Hay una especialidad que se llama angiología y cirugía vascular, que diríamos que son los grandes especialistas de esta complicación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la ecografía nos sirve para saber, ver el coágulo en la vena, ver que está obstruida la vena, ver las consecuencias, ¿no? La ecografía, una prueba muy sencilla, muy útil y muy de fácil acceso, ¿no? Es una Ujú, prueba de muy fácil acceso. ujú, Eh, eh, y también se pueden hacer otras pruebas, resonancia magnética, pero el dímero D y la ecografía son suficientes para diagnosticar la trombosis venosa profunda, ¿vale? Dos ujú. pruebas sencillísimas, aparte de que la clínica, mi consejo es a los médicos jóvenes, por ejemplo, si les viene un paciente a la consulta, a la urgencia, y sospechan que tiene una trombosis venosa profunda, ¿vale? Le saca sangre para ver el dímero D e inmediatamente le pone heparina, ¿vale? Luego ya le hará la ecografía, pero el tratamiento en este caso es de urgencia, ¿no? Porque Ujú. ponerle la heparina puede evitar formar un tromboembolismo pulmonar y evitar una complicación gravísima. Por eso estos pacientes hay que tratarlos con heparina de manera inmediata, ¿no? Le saca sangre para hacer el dímero D, le pides al radiólogo que le haga una ecografía, pero antes le pones ya la heparina, ¿vale? La heparina, que ya sabemos que es un anticoagulante, ¿vale? Que se inyecta de manera subcutánea, también hay heparina intravenosa, y que es eficacísimo, ¿no? Entonces, la heparina como elemento fundamental, ¿vale? Entonces, ante todo paciente que sospechemos una trombosis venosa profunda, y mira que digo que sospechemos, incluso antes de tener el dímero D, de hacer la ecografía, ponerle anticoagulantes, la heparina, ¿vale? ¿De acuerdo? Que Ujú. tiene un efecto inmediato y puede tener un efecto salvador, ¿vale? Heparina, ¿vale? Insisto en ello, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay fármacos también antitrombóticos, trombolíticos, ¿no? Que intentan disolver el coágulo, las medias elásticas, los filtros, todo este tipo de cosas están bien, pero hay que tratar con heparina. Y además la heparina hay que usarla también como preventivo, ¿vale? Imagínate que te operan de lo que sea, de la cadera, por ejemplo. Bueno, la cadera es un mal ejemplo porque se levanta cualquier cosa que te opere al paciente en el posoperatorio hay que ponerle heparina. Va a estar durante unas horas o durante un tiempo inmovilizado, pues en ese caso está bien ponerle heparina para evitar de manera preventiva, para evitar que tenga
coágulos, que forme coágulos en las piernas, en las extremidades inferiores, ¿vale? La dosis que se pone preventiva es muy fácil porque es la mitad de la que se utiliza para tratamiento, ¿vale? Estas Ujú, reglas sencillitas que a veces aporto, ¿verdad?, de respecto a la profilaxis. Y entonces un paciente, por ejemplo, que lo opera, o un paciente que va a estar inmovilizado por las razones que sea, hay que ponerle heparina, ¿de acuerdo? Importantísimo, ¿de acuerdo? ujú. Luego, imagínate un paciente que está obeso, que se mueve muy poco, que encima está depresivo y se mueve menos, que es fumador. Bueno, ese paciente, pues es que habría que pensar en ponerle heparina, ¿me Ujú, explico? Porque puede hacer una trombosis venosa profunda que se lo puede llevar por delante y luego un tromboembolismo pulmonar. Pues a lo mejor no cuesta nada, mientras no se mueva, mientras no esté más activo, ponerle heparina, ¿vale? ujú, ¿De acuerdo? La heparina se pone subcutánea, es una inyección al día que se pincha debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, en esa grasilla que tenemos debajo de la piel. Te la puedes pinchar pues, en los brazos, pero el sitio más fácil, porque el paciente se la suele autoadministrar, es en la pared abdominal, que además ujú, todos tenemos un poquito de grasilla en esa pared abdominal, pues ponerla ahí, ¿vale? ujú, La heparina como preventivo. Por supuesto, el uso de medias elásticas puede ayudar también, ¿verdad? La compresión venosa que evita el éxtasis venoso, pues está muy bien, ¿de ujú. acuerdo? Bueno, Entonces, la heparina como preventivo, ¿vale? Importantísimo, ujú, importantísimo, muy ¿de bien. acuerdo? Viajes en avión, ¿vale? Yo he tenido la experiencia hace unos años de un jugador de la selección nacional de balonmano que Ujú, viajó a Japón para una competición y a la vuelta, lamentablemente, de manera inesperada, tuvo un tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Que afortunadamente se le diagnosticó de manera rápida y que se evitó consecuencias, se trató con heparina y el paciente evolucionó bien, ¿vale? Pero este paciente, como factor de riesgo, había tenido la inmovilización, había estado casi un día, que es lo ujú, que cuesta llegar a Japón, casi un día sin moverse, ¿me explico? ujú. O O sea, sea que, claro, entonces, a pesar de que era deportista, a pesar de que era joven, a claro, o sea pesar de que no era que eso fumador, del sedentarismo no tiene por qué ser sedentarismo continuado o un modo de vida demasiado sedentario, sino que en un momento dado, como si es puntual, como el caso que refieres, claro, también puede dar lugar a ese tipo de patología. claro, claro, ya te cuento, los viajes en avión, los viajes prolongados en avión, son un riesgo importante. Por eso yo recomiendo, siempre que alguien va a hacer un viaje en avión prolongado, yo diría más de 4 o 5 horas, con eso es suficiente, es tomar los 2 días previos y el día del viaje y el siguiente, más o menos, una aspirina al día, ¿vale? Ujú, ¿Y por qué una aspirina? Te dirás, porque si no me duele la cabeza. Pero la ujú, aspirina tiene esa capacidad de ser antiagregante plaquetario, ¿no? Evita la agregación plaquetaria, evita la formación de trombos. Es una cosa que nos podemos tomar vía oral. Y en los viajes prolongados en avión, ahora los aviones son muy incómodos, hay que estar quieto, no tienes espacio para moverte, no puedes estar de pie porque el avión es un sitio donde hay que estar sentadico. En viajes prolongados, el riesgo de trombosis venosa profunda, sobre todo en personas que tengan varices, ¿verdad? Y tal, o incluso las que no las tengan, pues es un riesgo. Y entonces, en ese caso, utilizar como preventivo aspirina, ¿vale? La ujú. aspirina de toda la vida, tomar los 2 días anteriores, el día del viaje y el de después, tomar una aspirinica, que es muy sencillo, y eso disminuye el riesgo de trombosis venosa profunda muchísimo, ¿vale? Ujú. Todas estas personas que viajan a Nueva York, a Buenos Aires, que hacen viajes largos, ¿verdad? Pues no cuesta nada evitar una complicación que puede ser gravísima, ¿vale? Ujú. Muy bien, bueno, pues ya tenemos aquí más conocimientos, incluso y más lo que se llama ahora más consejos cotidianos, ¿no? Sobre cómo tratar con esta patología que, como vemos, Ramón Bernardo nos ha descrito desde su origen hasta su desarrollo, terminando con su prevención y con su cura también. Esto tiene tratamiento, tiene cura si se la ataja, claro. Claro, hombre, aquí es como todo, depende del tiempo, por eso yo insisto mucho, ante la sospecha de trombosis venosa profunda, tratarlo, ¿vale? Ujú, Luego ya haremos lo que sea para llegar a un diagnóstico de certeza, pero ante la duda, tratarlo, ¿no? ujú,
puedes evitar un tromboembolismo pulmonar, que eso es una patología que puede llevarse al paciente por delante y que además, aunque no se lo lleve, puede causar un trastorno pulmonar gravísimo. Entonces, ante la menor duda, tratar el tromboembolismo pulmonar, ¿vale? Muchas gracias, Ramón Bernadó, por esta nueva clase magistral que nos has traído aquí a Es la Mañana de Guadalajara, y hablamos mañana con otra clase magistral, pero ya de cine, ¿vale? Mañana más fácil, hablar de cine siempre es más fácil. Venga, hasta mañana pues. Bueno, muchas gracias, José Luis.